Transformador encuentro. Un solitario ganadero y su sorprendente novia Apache revelan su amor extraordinario. La feria vibraba con música y risas, pero José, con sus 28 años, se encontraba al margen, atrapado en una soledad que pesaba más que los 35 grados del sol ardiendo. El rancho familiar lo mantenía amarrado a una vida de sacrificio, un legado de sus padres migrantes que había tratado de cultivar en la tierra árida de su pueblo, un sitio donde los sueños a menudo se disuelven más rápido que las nubes en un cielo despejado. Mientras sus amigos celebraban matrimonios y formaban familias, la vida de José transcurría en rutinas de ordeñar y alimentar el ganado, dejando poco espacio para el anhelo que palpitaba dentro de su pecho. Pero aquella noche, todo cambió. Al girar la esquina del mercado, sus ojos se encontraron con los de Itzel, una joven apache que irradiaba una energía desconcertante. Su risa traviesa y su mirada decidida lo hechizaron. Era un soplo de aire fresco en su extenuante existencia. Y desde ese instante, las barreras que había construido en su corazón comenzaron a desmoronarse. José sabía que su vida difícilmente podría converger con la de ella, pero algo dentro lo instaba a acercarse. Sin embargo, el murmullo de su entorno lo envolvía, recordándole que sus raíces lo ataban a una tradición de expectativas y prejuicios. La confusión lo embargaba. ¿Cómo podría amar a alguien que su familia desaprobaría? Esto no puede ser, pensó, mientras sus amigos discutían sobre el futuro que les aguardaba en sus nuevos hogares. Cada sonrisa que le dirigieron a quienes se reunían en el bullicio de la feria se convirtió en un recordatorio de lo que le faltaba. La presión se intensificó al darse cuenta de que los vientos de la tradición soplaban en su contra. El miedo a la desilusión y el rechazo lo asfixiaba. Su mente era un torbellino de dudas. En encuentros furtivos, Itzel compartía sus sueños y pasiones. Cada palabra resonaba dentro de él, revelando no solo un amor incipiente, sino también un camino hacia la autoconfianza. Sin embargo, en la profundidad de su ser, el dilema moral se alzaba como un gigante imponente. ¿Qué pasará si no los decepciono?, se repetía. La angustia en su pecho se volvía palpable, y cada día que pasaba con Itzel era como un bello sueño que temía concluir abruptamente. La presión de su entorno crecía, y la lealtad a su familia lo mantenía atrapado entre el deber y el deseo. Mientras se adentraban en una conversación profunda en el campo, Itzel reveló verdades sobre su linaje apache. La historia de sus ancestros fluía como una corriente de agua clara, chocando con las piedras de la herencia de José. Esto no es solo una cuestión de amor, le advirtió ella. Es nuestra identidad, nuestra lucha. Con su corazón en tensión, José sintió que el universo se desbalanceaba. Cada palabra de Itzel resonaba en un abismo que lo desbordaba. ¿Seré capaz de enfrentar el futuro por amor a ella?, se preguntó, sintiendo cómo el sudor perlaba su frente bajo el intenso cielo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustiante batalla dentro de él se agudizaba, y cada encuentro con Itzel se transformaba en una lucha entre el amor y la lealtad familiar. La tarde del reencuentro culminaría en una elección que podría desatar la furia de lados opuestos. La sombra de la desconfianza comenzaba a cernirse sobre ellos. Su futuro ahora era incierto, un laberinto que aún debían explorar. Tendremos la fuerza necesaria para seguir adelante, a pesar de lo que nos atan. Su mente se debatía, esperando revelaciones inesperadas en un amor que ya había desafiado las primeras barreras.
La brisa soplaba con fuerza en el campo, llevando consigo el eco de risas lejanas que contrastaban con la profunda reflexión interna de José. Un nuevo día se asomaba, y con él, una necesidad apremiante de tomar decisiones. Las vides que rodeaban su hogar eran testigos silenciosos de su batalla interna. Cada hoja verde le recordaba la esperanza, pero también la realidad de su compromiso familiar. Un nuevo encuentro con Itzel se había fijado, y la incertidumbre era un peso adicional en su pecho. La noche anterior, mientras miraba el estelar manto abierto del cielo, pensó en su futuro. Era real la posibilidad de una vida junto a ella. La imagen de su familia, de sus padres, llegó a ser abrumadora. La presión de honrar un legado que a menudo lo asfixiaba se erguía como un muro impenetrable. En la profundidad de su ser, su voz interior clamaba por romper esas cadenas, pero el miedo al juicio lo aterrorizaba. Itzel, ajena a sus luchas, lo esperaba en la linde del bosque que limitaba el rancho. Ella brillaba con una lucidez única, como si cada paso en el mundo que la rodeaba estuviera dictado por un propósito más grande. Al aventurarse por entre los árboles, la frescura del aire lo rodeó mientras se aproximaba. El primer vistazo a su sonrisa lo llenó de un renovado vigor. Incluso las dudas que lo acompañaban parecían desvanecerse. Podría ser feliz aquí, pensó, reconociendo que las posibilidades eran amplias, aunque temidas. Durante su caminata, empezaron a compartir historias sobre sus familias. Itzel describía su vida en la reserva y sus tradiciones, que simbolizaban una conexión tan intensa con la tierra. Nuestra cultura se basa en el amor y la lucha, dijo ella, y el modo en que pronunció esas palabras resonó profundamente. José se sintió atraído por esa fuerza, un espíritu que encarnaba todo lo que le había faltado a su propio sentido de identidad. Las horas pasaban, y a medida que compartían sus historias, los dilemas que antes parecían ahora inquebrantables, comenzaron a aflojarse. José empezó a vislumbrar su propia cultura, las tradiciones de su familia, no como una carga, sino como una base de fortaleza. Tal vez podía fusionar ambas identidades sin necesidad de sacrificar una sobre otra. La invocación de la lucha interna como un viaje hacia el autodescubrimiento lo impactó. Era un segundo despertar, una clave para enfrentar sus temores. Sin embargo, en un instante de revelación, la risa de Itzel se detuvo. José, sientes que el mundo se divide, pero la verdad es que los límites están solo en nuestra mente. No dejes que el miedo te defina, dijo, apretándole la mano, como si su intento de confort lo conectara aún más. Esa simple acción lo llenó de determinación. José sintió que, a pesar de las presiones externas, ella alimentaba el fuego que comenzaba a arder dentro de él. ¿Qué pasaría si nos uniéramos en esta lucha? La chispa de desafío iluminó su mente. ¿Podría ser este el momento de transformar mi vida? Sabía que debía enfrentarse a su familia con honestidad y valentía, pero el eco de sus preocupaciones persistía, sembrando espectros de duda. La balanza seguía desbalanceada. Con la idea de la confrontación en el horizonte, su corazón latía con fuerza. La premura del futuro lo instaba a actuar. Decidió que la próxima vez que los mirara a los ojos, no podría esconderse detrás del silencio. Sería su momento. José se preparaba para la batalla, no solo por el amor de Itzel, sino por su propia identidad. Al arribar a su rancho, la conversación que lo esperaría no sería fácil. Las decisiones que había tomado lo traicionarían o lo empoderarían. ¿Podré caminar por este camino y aún volver atrás?, pensó, mientras se acercaba, con el sudor de la incertidumbre perlándole la frente. Lo que estaba a punto de enfrentar robaría el aliento a muchos, y la última palabra aún no se había dicho. La mañana tras aquella íntima reunión con Itzel prometía cambios inevitables. José se despertó temprano. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra, pero su mente ya ardía con el eco de aquella conversación. Sabía que el aire del rancho que antes le resultaba familiar se había transformado en un recordatorio constante de lo que debía hacer.
Tenía que confrontar no solo a su familia, sino también a su propio miedo. Tomó un sorbo de café, dejando que el sabor amargo fluyera por su garganta, mientras su corazón latía con el ritmo del desafío que lo aguardaba. No puedo seguir anteponiendo el temor por su juicio, murmuró para sí mismo. Con cada palabra sus labios trazaban un nuevo camino, uno que podría liberarlo del lastre que lo ataba al pasado. Atravesó el rancho, preparado mentalmente para la conversación. La seguridad que había sentido junto a Itzel lo había alentado, inspirándole a luchar por su espacio en el mundo. Pero, al llegar a la sala donde su familia se encontraba reunida, el sudor de la incertidumbre le volvió a recorrer la espalda. La voz de su madre lo llamaba, distrayéndolo de sus pensamientos. «José, ven a sentarte. Vamos a hablar», le indicó ella con un tono que nunca habían tenido. Su mirada, cargada de expectativas, le pesó aún más que las tradiciones que temía desafiar. Se sentó con la firmeza de un alma decidida, pero su cuerpo aún vibraba por la tensión acumulada. Sus padres compartían los mismos valores, la misma visión de lo que debía ser su vida. La conversación comenzó con preguntas sobre el trabajo en el rancho, pero José sentía que esa no era la esencia de lo que necesitaba comunicar. La angustia que se acumulaba en su pecho solo pudo ser contenida por un momento antes de que la urgencia lo empujara a hablar. «Hay algo importante que deben saber». La voz de José era una mezcla de duda y determinación. Luego de inhalar profundamente, las palabras fluyeron, casi como un torrente que no podía detenerse. «Estoy enamorado de Itzel». Ella, al pronunciar su nombre, permitió que la impresión de su amor se expandiera en la sala. Sus padres lo miraron con el ceño fruncido. «En ella he encontrado una conexión que nunca había sentido antes». Las expresiones de sus padres cambiaron lentamente, entre preocupación y confusión. «No puedes simplemente decidir abandonar nuestras tradiciones, hijo», interrumpió su padre, con un tono que buscaba proteger su legado. Pero no era ese el mensaje que José quería emanara de su corazón. «No lo estoy haciendo. Estoy integrando mi vida, mis raíces, las de Itzel y las nuestras. La vida es mucho más que miedo a los juicios». Sentados en la mesa, el silencio pendía en el aire. José sintió que el peso de cada palabra resonaba en el espacio, desafiando sus propias expectativas sobre cómo recibirían su declaración. Sus manos se crispaban sobre la mesa, nerviosas. «Cuando hablo con Itzel, me siento completo. Me anima a descubrir quién soy realmente». La mirada de su madre, inicialmente llena de temor, comenzó a suavizarse. El diálogo fluía, cambiando la percepción de sus padres hacia Itzel. Pero sabía que no estaban listos para aceptar del todo lo que proponía. «Necesito que entiendan que no estoy pidiendo su aprobación, sino su comprensión», añadió. A medida que la conversación se desarrollaba, José percibía una ligera rendición en su familia. Aún había resistencia, pero estaba haciendo que la idea de un futuro diferente germinara en sus corazones. Esa pequeña victoria llenó su ser de un impulso renovado. «Es un camino complicado», les dijo, «pero hay que recorrerlo si quiero ser auténtico». Mientras el día avanzaba, un nuevo sentido de responsabilidad nacía en él. La confrontación no era solo un enfrentamiento con su familia, era una batalla interna que continuaría mientras luchaba por vivir una vida acorde a sus deseos. Cuando finalmente se despidió de ellos, su mente ya estaba enfocada en la siguiente etapa. Encuentros con Itzel significaban más que amor, eran oportunidades de crecimiento. «¿Qué de nuevo puedo descubrir en mí mismo?», pensó mientras se alejaba, listo para encontrar respuestas y definir su camino. Sin embargo, lo que no sabía era que una sombra del pasado estaba a punto de presentarse en su vida, una figura que haría tambalear los cimientos de su recién descubierta libertad. Inmerso en esos primeros destellos de un día nuevo, José aguardaba en su habitación, entre la inquietante mezcla de esperanza y ansiedad.
había tomado la decisión de reunirse con Itzel, convencido de que su amor podría ser el catalizador para el cambio que tanto anhelaba. Pero una vez más, debía enfrentar el eco de su familia y la posible resistencia a su relación. Cada paso que daba hacia el encuentro se sentía pesado, como si transportara el peso de las expectativas de otros. Al llegar al lugar acordado, un pequeño claro rodeado de árboles, la ardiente luz del sol iluminó la figura de Itzel. El contraste entre su energía vibrante y la intensidad de sus pensamientos sombríos lo confrontó de inmediato. Era un momento que hizo tambalear aún más el equilibrio que había logrado tras su confesión. «Hola, José», sonrió Itzel, y en su voz había una calidez que lo envolvió, disipando lentamente sus dudas. «Estaba emocionada por verte». La chispa en sus ojos lo hizo cuestionarse, por un instante, si era capaz de ser la persona que se merecía. Sin embargo, pronto se deslizó de nuevo hacia la autocrítica. José sabía que su vida no sería simple. Sus decisiones podían provocar una intensa reacción en su entorno. Y aunque la idea de vivir sin el peso de las expectativas lo atraía, el temor de perder a su familia lo mantenía en vilo. «¿Y si los decepciono demasiado?», murmuró para sí mismo, dejando que la preocupación oscureciera su corazón momentáneamente. Itzel, siempre atenta a sus sentimientos, pareció captar su inquietud. «¿Qué te ocupa, amor?». La preocupación en su mirada lo instó a abrirse más. Sin ser consciente de cómo lo haría, José decidió ser completamente honesto. «Me asusta lo que esto significa, lo que mi familia podría pensar». La vulnerabilidad se hizo evidente en su tono. «Si no pueden aceptar nuestra relación, no sé cómo enfrentar esa realidad». Itzel se acercó y tomó su mano, y en ese gesto sintió la calidez de la conexión que siempre habían compartido. «José, el amor no es solo un sentimiento, es una decisión. Si eliges vivir con autenticidad, estaré a tu lado. No dejes que el miedo hunda tus aspiraciones». Las palabras de Itzel resonaron en su interior. Nunca había considerado que el camino hacia la autenticidad no solo era un acto de valor, sino una hermosa elección. Meditó sobre esa idea. ¿Cómo podría reconciliar sus deseos con la tradición sin perderse a sí mismo? Mientras lo pensaba, vislumbraba la posibilidad de ser un puente entre mundos, entre las raíces de su familia, su amor por Itzel y su propia identidad en desarrollo. Sin embargo, una sombra se cernía en su pensamiento. Las experiencias del pasado lo habían enseñado que cada paso adelante parecía seguido de un conflicto. Mientras José se sumía en la exploración de estos nuevos conceptos, un sonido proveniente del bosque cercano interrumpió sus pensamientos. Un vehículo se detuvo, y casi instantáneamente, una figura inconfundible apareció entre la maleza. La mirada familiar de Ricardo, su primo, recobró su atención. La preocupación en su rostro desataba nuevas alarmas en José. «José, ¿estás aquí? Necesitamos hablar», exclamó Ricardo, sus palabras cargadas de urgencia. José sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La conversación con Itzel se tornó secundaria. ¿Qué querrá ahora?, se preguntó mientras la incertidumbre comenzaba a renacer en su interior. La tensión de la situación se multiplicaba, un recordatorio constante de que el camino hacia su libertad emocional podría no ser tan sencillo como había imaginado. La multitud de incógnitas que ahora se planteaban le generaba una angustiosa necesidad de comprender lo que estaba ocurriendo. Y, más importante aún, cómo podría impactar su futuro y su nuevo amor. El momento decisivo estaba más cerca de lo que pensaba. José sintió su corazón acelerarse al escuchar el llamado urgente de Ricardo. Una mezcla de intriga y temor le recorrió la columna vertebral. La imagen de Itzel, con su luz y calidez, se desvaneció momentáneamente, y la complejidad de las relaciones familiares volvió a acaparar su atención. «¿Qué ocurre?», preguntó José, intentando mantener la serenidad en su voz mientras el rostro de Ricardo se acercaba a su propio mundo,
ensombrecido por la urgencia. Es sobre tu madre. Ha estado hablando con la familia de Itzel, replicó Ricardo, la preocupación tintando sus palabras con pesadez. No sé exactamente qué han dicho, pero parece que la noticia de ustedes ha llegado más lejos de lo que creías. El aire frío del bosque envolvió a José, helando sus pensamientos. La aparente calma en el encuentro con Itzel se desdibujaba, reemplazada por la imagen de su madre, rígida y decepcionada ante su elección. ¿Qué significa eso?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Significa que las cosas pueden complicarse, José. Ya empezaron a preguntarse si tú realmente estás enamorado de Itzel, o si es solo una fase. Hay quienes creen que deberías pensar en la familia. Cada palabra de Ricardo resonó como un eco de sus más profundos temores. Este era el conflicto que había temido, la resistencia a su verdad, que podría transformarse en una batalla ante la cual no estaba preparado. Las dudas empezaron a burbujear, y las posibles repercusiones de su relación empezaron a agobiarlo nuevamente. ¿Y qué debo hacer? ¿Debo ocultar lo que siento? La frustración explotó en él, un grito interno que resonaba más fuerte que cualquier otro pensamiento. Necesitas ser sincero contigo mismo. Si realmente amas a Itzel, tendrás que defendérselo, pero también debes considerar las consecuencias. No puedes simplemente evadir lo que vendrá, aconsejó Ricardo, su tono firme y directo. Las palabras de su primo lo hicieron reflexionar en el lugar. Estaba realmente preparado para este tipo de confrontación. Mientras su mente giraba en torno a la decisión que había estado evitando, la mirada de Itzel volvía a invadir sus pensamientos. Su amor era realidad, un fuego ardiente que no podía simplemente apagar. Seré honesto con ella, murmuró, aunque el miedo a lo que eso implicaría lo envolvía. José comenzó a considerar cómo prepararse para la conversación que debía tener con Itzel, una que podría redefinir su relación por completo. Mientras tanto, se encontraba en una encrucijada entre lo que quería y lo que su familia esperaba. ¿Sería posible encontrar un equilibrio que le permitiera mantener su identidad y el amor que había comenzado a florecer? Se sentía desgarrado entre seguir el camino del amor o el temor a perder su familia. Un dilema que había estado esperando evitar. Con la decisión de actuar una vez más impulsada por la llamada del amor, se volvió hacia Ricardo, quien esperaba con una mezcla de apoyo y preocupación. Debemos volver. Necesito hablar con Itzel y plantearle las cosas con total claridad, afirmó con una resolución que parecía frágil. Mientras se dirigían de regreso, una inquietante sensación de incertidumbre lo acompañaba. Sabía que, independientemente del resultado, enfrentaría un desafío que podría cambiar no solo su relación, sino su relación con su propia identidad también. Pero había algo que lo mantenía despierto, una chispa de esperanza latente en medio del caos. No podía dejar que la presión lo consumiera. Lo que José no sabía era que este giro de los acontecimientos traería consigo revelaciones aún más profundas sobre su propio ser. Justo cuando sentía que podía comenzar a asumir el control de su vida, apareció un nuevo dilema que pondría a prueba su crecimiento personal, en formas que nunca había imaginado. ¿Podría realmente enfrentar el futuro más fiel a sí mismo que nunca antes? Los pasos de José resonaban en el camino mientras Ricardo lo acompañaba de regreso. Cada uno de ellos se sumía en un silencio denso, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. La incertidumbre lo ahogaba. Sentía que el aire se tornaba más pesado con cada metro que avanzaban. Las palabras de Ricardo, impregnadas de sabiduría, reverberaban en su mente. Sé sincero contigo mismo. Al llegar al pueblo, le invadió una sensación de ansiedad que le robaba el aliento. La plaza, habitualmente familiar, se convirtió en un escenario de juicios posibles y miradas incómodas. El lugar donde había compartido risas y juegos con amigos, ahora parecía un campo de batalla, donde su corazón y su razón se enfrentarían. Instintivamente,
José se dirigió a casa, buscando encontrar un refugio en la familiaridad, una calma antes de la tormenta emocional que se avecinaba. Al cruzar el umbral, el olor a comida casera lo envolvió, pero no pudo disfrutarlo. La imagen de su madre, preocupada y llena de expectativas, lo abrumaba. Era el momento de enfrentar no solo a Itzel, sino también sus propias inseguridades y temores sobre su identidad. «José, ¿todo bien?», preguntó su madre, sorprendida al verlo de regreso. Sus ojos llenos de amor le otorgaban cierto consuelo, pero también intensificaban la presión de lo que estaba por venir. «Sí, mamá. Solo necesito hablar contigo más tarde», respondió, tratando de desviar la mirada a áreas de la casa que le resultaban familiares. Sabía que cada conversación que debía tener cambiaría su vida de formas que aún no podía vislumbrar. Un torbellino de emociones lo acompañó, mientras se preparaba para encontrar a Itzel. Se sumergió en la idea de expresar con claridad sus sentimientos, combinando sus aspiraciones con el riesgo inevitable de la desaprobación familiar. La posibilidad de perder a su madre y a Itzel a la vez lo llevó a un rincón oscuro de su mente. La soledad. Las horas avanzaban y, finalmente, se dirigió al lugar donde acostumbraban a verse. Su corazón latía con fuerza, y cada paso se sentía como una decisión cargada de peso. Al llegar, la imagen de Itzel, con su sonrisa brillante y serena, le devolvió algo de perspectiva. Ese fue su momento de revelación. No podía permitir que el miedo definiera su vida. Itzel representaba una promesa de amor auténtico, algo que nunca había experimentado con tal plenitud. «Hola, Itzel», la llamó, sintiéndose más seguro a medida que la miraba. Ella giró la vista, y en su expresión vio un refugio, un espacio donde sus dudas podían desvanecerse. «Hola, José, estaba esperando verte», respondió ella, su voz melodiosa inyectándole valor. Las palabras que seguían no podían ser improvisadas. Sabía que debía abordar todo lo que había estado evitando. «Necesito hablar contigo sobre nosotros, sobre cómo nos ven los demás y cómo eso me afecta», comenzó con seriedad, el temor envolviéndolo como un manto. «¿Hay algo que no me has contado?», preguntó Itzel, su mirada perspicaz interrogándolo. José sintió que su piel se erizaba. Era el momento de la verdad. Sabía que iba a ser difícil, no solo por la presión externa, sino porque podía ser también un instante revelador sobre su propia vulnerabilidad. A medida que se preparaba para abrir su corazón, se dio cuenta de que no solo estaba en juego su relación con Itzel, sino la capacidad de ser honesto consigo mismo. El silencio entre ellos era palpable, cargado de significados ocultos y expectativas seculares. La toma de su decisión final aún colgaba en el aire, y las inminentes palabras de José podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Por un instante, sintió que el peso de su decisión lo aplastaba, pero sabía que no podría cargar con esa carga solo. «Quiero ser honesto contigo, pero tengo miedo de perderlo todo», confesó, su voz temblando ligeramente mientras se enfrentaba a sus temores. Y justo cuando pensó que estaba a punto de soltar su verdad, una sombra oscureció su momento. Alguien apareció en el horizonte, un rostro familiar que alteraría el curso de su conversación y pondría a prueba todo lo que había decidido. José sintió una nueva corriente de tensión al encarar lo inesperado. ¿Sería capaz de mantenerse firme en su verdad a pesar de la presión externa? ¿Podría su amor resistir lo que se venía encima? Las respuestas lo estaban esperando. Realmente sabría cómo confrontarlas. La aparición inesperada de Daniel, un amigo de la infancia, cortó el aire entre José e Itzel como un cuchillo. Sus ojos se encontraron, y por un instante, la presión de la conversación se desvaneció, reemplazada por la urgencia de un encuentro que pertenecía a otra época de sus vidas. Daniel tenía esa energía contagiosa y un carisma innato que hacía que todos a su alrededor se sintieran cómodos y a gusto. Sin embargo,
José no podía quitarse de la mente la inquietante sombra de su propia verdad, que aún no había revelado. «José, no esperaba verte aquí», exclamó Daniel con su voz estridente, su mirada alternando entre la alegría y una curiosidad maliciosa. «¿Todo bien?» Sin respuesta inmediata, José sintió que su voz se volvía polvo en su garganta. Itzel se quedó a su lado, y aunque su expresión era comprensiva, la tensión entre ellos era innegable. Aquel era el momento en que debería abrirse, pero la llegada de Daniel había añadido un nuevo nivel de complejidad al escenario. «Sí, claro», balbuceó José, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara. El silencio se alargó, lleno de preguntas no formuladas. Daniel, evidenciando su interés por interrumpir la atmósfera tensa, propuso ir a un café cercano. La idea de salir con ellos lo hacía sentir un estrangulador en su pecho. José quería estar solo con Itzel, pero había una lucha interna en su mente. La posibilidad de ser descubierto pasaba por su mente, y no podía evitar preguntarse si Daniel sospechaba algo. «José, ¿estás seguro de que todo anda bien? Lo pareces diferente», insistió Daniel cruzando los brazos. El comentario resonó. Su amiga se había atrevido a desafiar su forma de ser, y cada vez que enfrentaba estas percepciones sociales, la presión de su identidad se volvía aún más pesada. Ubicándose en un punto medio entre la negación y su verdad profunda, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente quería. Era momento de hacer un cambio, no solo en su relación con Itzel, sino en todos los aspectos de su vida. En el camino al café, el automovilismo de sus pensamientos aceleró. José se dio cuenta de que si iba a enfrentar su realidad, no solo debía hablar con Itzel, sino que debía ser honesto con cada persona en su entorno, comenzando con Daniel. Había vivido mucho tiempo escondiendo partes de sí mismo, temiendo el juicio ajeno, y todo eso pesaba sobre él como una carga. La realidad de su existencia era que su propio miedo le había robado su voz. Al entrar al café, se sentó con 2 décadas de recuerdos compartidos entre 3 amigos. La conversación fluyó entre risas y anécdotas, pero dentro de él, la ansiedad burbujeaba, lista para desbordarse. Se precipitó a reconocer el cambio que exigía como individuo. Era un camino hacia el crecimiento personal. «Daniel, antes de continuar, necesito que sepas algo importante», comenzó, sintiendo que las palabras acumuladas empezaban a deslizarse hacia su boca. Sus amigos lo miraron, y en aquel gesto, supo que se atrevía a cambiar su vida en ese instante. «Voy a ser honesto hoy, y no va a ser fácil, pero creo que es hora de que ustedes, mis amigos, sepan quién soy realmente». La mirada de Itzel lo alentó, y algo dentro de él vibró con determinación. Estaba listo para dejar atrás su angustia. Era momento de abrir su alma y enfrentarse a sus propios demonios. «Siempre he tenido miedo de ser yo mismo», continuó, su voz resonando con una claridad que sentía por primera vez. «Y no quiero vivir con esas mentiras más, quiero ser auténtico». Antes de que pudiera decir más, el sonido del café y de la multitud se desvaneció. José se dio cuenta de que la conversación no terminaría allí. Estaba a punto de desatar una cadena de revelaciones que cambiarían su mundo por completo. Su vida estaba en la cúspide de una transformación radical, pero la incertidumbre de cómo reaccionaría Daniel lo inquietaba. Mientras la mirada de su amigo le hizo sentir vulnerabilidad, se preguntó si sería capaz de aceptar su verdad. Sin embargo, en el fondo sabía que no estaba solo en esta lucha. Esa fuerza interna se nutría de su deseo de autenticidad. ¿Realmente podría soportar la avalancha que desencadenaría su revelación? La respuesta estaba a punto de manifestarse. ¿Aceptarían la nueva versión de él que estaba por presentarse? ¿Podría hacerlo sin perder aquello que tanto valoraba? La verdad nunca había parecido tan próxima, y la decisión de José estaba a solo un suspiro de distancia. La atmósfera del café, densa y cálida, parecía absorber la tensión del momento. José sintió cómo su corazón latía con fuerza, su mente luchando entre el impulso de abrirse
y el miedo a la rechazo. El silencio que siguió a su declaración estaba cargado de posibilidades, cada segundo estirándose como un chicle caliente, pero aunque el tiempo parecía detenerse, sabía que no había marcha atrás. Miedo de ser tú mismo, formuló Daniel con curiosidad genuina. ¿A qué te refieres? Sus palabras eran una mezcla de sorpresa y preocupación, como si intentara descifrar un enigma. Una chispa de esperanza brotó en el pecho de José. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la aceptación que tanto anhelaba. Igual que tú, también he enfrentado mis batallas, continuó Daniel, su tono sincero. Hemos compartido mucho, pero parece que esta vez hay algo más profundo. Cuéntame. En ese instante, la incomodidad se tornó en una oportunidad. José sintió cómo la presión en su pecho se atenuaba. Las palabras comenzaron a fluir como un río que había estado represado por demasiado tiempo. Habló sobre su lucha diaria, sobre los momentos en que había deseado gritar al mundo su verdad, y cómo había construido muros alrededor de su ser, temiendo ser herido, temiendo perder a las personas que amaba. Mientras su discurso se desplegaba, notó que Itzel permanecía a su lado, observando con atención. Aquella conexión entre ambos, aunque cargada de emoción, era un aliento fresco en su proceso de descubrimiento. La mirada de ánimo brilla en sus ojos, y esto le brindó a José la fuerza para seguir adelante. Hace un tiempo me di cuenta de que he estado viviendo para cumplir con las expectativas de otros, olvidando lo que realmente soy. He dejado que el miedo me controle. Su voz resonaba fuerte, y cada palabra química desde dentro como un destello de luz. Necesitaba liberarse. Soy un artista, confesó de repente con un susurro de temblor en sus labios. Lo he sabido siempre, pero me ha costado permitir que eso sea lo que me define. Pintar es mi forma de expresión. El arte respira en mí, y tengo ganas de mostrarlo al mundo. La revelación de su pasión se sintió como un desprendimiento, como si un peso monumental hubiera sido aliviado. Ni Daniel ni Itzel interrumpieron, permitiéndole navegar por su proceso sin barreras. Siempre pensé que mi familia y amigos no entenderían, pero al final, la verdadera comprensión empieza en uno mismo. Se dio cuenta mientras hablaba, su mente danzando entre la vulnerabilidad y la empoderada certeza. No quiero seguir ocultando lo que soy. Un silencio cómplice lo envolvía. Daniel asintió. Sus ojos brillaban de orgullo, mientras que Itzel, con semblante lleno de comprensión, dio un pequeño toque en su mano, un gesto que decía, sigue. Finalmente, José dejó escapar un suspiro profundo. La ligereza que había buscado durante tanto tiempo comenzaba a infiltrarse en su ser, y comprendió que este momento podía abrir la puerta a muchas posibilidades más. Pero a medida que la conversación progresaba, consciente de que había lanzado su verdad al universo, una voz interna le recordó que esta era solo la primera etapa de un camino. ¿Qué pasa si mis familiares no me aceptan? ¿Y si el mundo laboral tampoco? Pensó, enfrentando de nuevo el monstruo de la inseguridad. Entonces el café, que antes parecía un refugio, se convirtió en una trampa para su futuro. Las respuestas que había soñado no estaban garantizadas, pero su propio deseo de sinceridad dejaba poco espacio para dudas. En medio del bullicio del lugar, esa chispa de autenticidad había nacido. Finalmente, llevando su mirada hacia Daniel, José cuestionó lo que había guardado en su interior. ¿Y tú, Daniel? Siempre has sido el más abierto, pero ¿qué hay en tu vida que no hemos compartido? La pregunta colgó entre ellos, como un nuevo hilo de conexión que amenazaba con desatar un efecto dominó de revelaciones. El aire se volvió denso una vez más. Una tensión palpable reapareció, ahora alimentada por el deseo de descubrir no solo la verdad interna de José, sino también la de aquellos que lo rodeaban. ¿Se atrevería Daniel a revelar lo que su corazón guardaba? ¿Serían capaces, como grupo, de enfrentar el cambio que una sinceridad colectiva traería a sus vidas?
La respuesta se asomaba por encima del horizonte, llamando a la exploración en el próximo encuentro. El aire del café se tornaba cada vez más pesado a medida que la pregunta de José resonaba con intensidad. Daniel parecía sumirse en un torbellino de pensamientos. Su rostro reflejaba una lucha interna. La incertidumbre se apoderó de él, y José, alerta ante el momento, sintió cómo su propio descubrimiento lo empoderaba a buscar también la verdad en aquellos que lo rodeaban. Has sido un apoyo constante, y siempre pensé que te conocía mejor, comenzó Daniel con voz entrecortada. Pero hay partes de mí que nunca he compartido, incluso con los más cercanos. Hay un miedo en mí que a veces me abrumaba y me hacía sentir como un impostor. La revelación lo tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo sirvió de espejo. José vio reflejados sus propios miedos en la vulnerabilidad de su amigo, lo que le dio un nuevo sentido de conexión. En ese instante, la dinámica del grupo estaba cambiando, y el proceso de abrirse se volvía contagioso. Me asusta la idea de ser juzgado por mis elecciones, por quienes soy realmente. Siempre he esperado que mi vida encajara con expectativas que no son las mías. Continuó Daniel, ahora intentando encontrar la claridad en sus palabras. Hasta ahora he dejado que las opiniones de los demás moldeen mi camino, pero al ver cómo te has atrevido a abrirte, no puedo evitar preguntarme si tal vez debería hacer lo mismo. José sintió cómo la energía en la sala se intensificaba. Era un momento de transformación, una oportunidad para ambos de confrontar sus limitaciones. A medida que Daniel hablaba, José visualizaba su propio viaje, el arte como vehículo de expresión y revelación. Es aterrador, ¿no?, comentó José, intentando fortalecer la conexión. Darnos cuenta de que hemos vivido con una máscara. Pero, ¿qué pasará si empezamos a despojarnos de esas capas? Podría ser liberador, pero también arriesgado. La duda atravesaba el rostro de Daniel, quien se encontraba luchando con una mezcla de ansias y temores. ¿Y si me quedo expuesto? ¿Y si mis amigos no están listos para lo que realmente soy? La conversación se tornó intensa, cada uno aportando fragmentos de su realidad. Itzel, a su lado, podía sentir la tensión. Manteniendo la calma, los animó con una sencilla pregunta. ¿Qué es lo que realmente les importa? ¿Qué es lo que desean ser? La simplicidad de la pregunta resonó en ambos hombres. José reflexionó sobre su deseo de ser un artista, de compartir su esencia a través del arte. Daniel, por su parte, empezó a visualizar su vida más allá de las expectativas ajenas. La chispa de autenticidad que había brotado en José ahora iluminaba los caminos de ambos como un faro incandescente. Finalmente la vida es demasiado corta para ocultar lo que somos, dijo Daniel, con una renovada determinación. No puedo seguir viviendo con miedo. Quiero abrazar lo que soy, incluso si eso significa enfrentar rechazos. Esa afirmación sonó en el espacio, dándole un sentido de liberación. José sintió que el aire se estaba despejando, y que el encuentro se iba transformando en algo más significativo. El mundo que antes le había parecido hostil, comenzaba a parecer más amigable. Mientras intercambiaban miradas de comprensión y apoyo, las palabras compartidas empezaron a trazar un camino hacia nuevos desafíos, un deseo implícito de abrirse a oportunidades aún no descubiertas. Pero antes de que el café recuperara su atmósfera tranquila, otra inquietud emergió en la mente de José. ¿Qué pasará cuando surjan nuevas tensiones que nos confronten?, pensó, a su vez cuestionando si estaban realmente listos para enfrentar lo que vendría. La sensación de un cambio drástico se perfilaba en el horizonte. Un eco de advertencia ante un futuro incierto que prometía ser tanto liberador como desafiante. ¿Qué harías, Daniel, si al abrirte encontrases las respuestas que nunca has querido escuchar? Su pregunta flotó en el aire, densa con posibilidades, mientras cada uno reflexionaba sobre el nuevo camino que estaban comenzando a forjar juntos. La incertidumbre se instaló nuevamente, sembrando una expectativa electrizante en el ambiente, algo que prometía aportar tanto crecimiento como confrontación en sus vidas.
Mientras el bullicio del café continuaba su ritmo, José se dio cuenta de que las respuestas que buscaban estaban a un paso más cerca, pero que por cada revelación, otro dilema podría surgir. ¿Serían capaces de confrontar sus verdades más profundas, ahora que habían comenzado a desenterrar la audacia necesaria para hacerlo? José se sentó en su habitación, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se relajaba. Había pasado semanas lidiando con la incertidumbre y el miedo, pero la decisión de ser honesto consigo mismo y con Itzel lo había transformado. La conversación que había mantenido con su familia no solo había sido un desafío, había sido un acto de liberación. Había compartido su amor por Itzel y su deseo de vivir auténticamente, y para su sorpresa, encontró una receptividad mayor en sus padres de la que había anticipado. Quizás su lucha fue más larga de lo que se pensó, pero finalmente había comenzado un camino hacia la aceptación. Cada paso que dio hacia Itzel se sentía más ligero. El peso de los secretos le había sido despojado, y al mirarla a los ojos, sintió que su conexión se reforzaba. Hoy es el día, se afirmaba en pensamientos. Había decidido que su próxima conversación con Itzel no solo tratara de amor, sino también de sueños compartidos y aspiraciones futuras. Ambos habían luchado con el telón de fondo de sus respectivas culturas que, a menudo, parecían estar en conflicto. Había algo profundamente satisfactorio en la idea de fusionar esas dos influencias en sus vidas. Al llegar al claro donde solían encontrarse, una brisa suave acarició su rostro, aportando un aire fresco que pareciera validar su nueva perspectiva. Itzel lo esperaba, y su sonrisa brillaba como siempre, generando un sentido de calidez familiar en él. «Hola, José», dijo ella, con ese tono que siempre le hacía sentir en casa. «Te he estado esperando. Tuve una conversación difícil, pero liberadora», comenzó José, sintiendo que sus palabras estaban cargadas de un peso diferente esta vez. «Hablé con mis padres sobre nosotros, y el resultado fue más positivo de lo que pensé». Los ojos de Itzel se iluminaron, y él continuó. «Me hicieron ver que la fusión de nuestras tradiciones no solo es posible, sino que podría ser enriquecedora». Itzel se acercó, sus manos entrelazándose con las de José, y ambos compartían un momento de entendimiento que parecía atemporal. «Eso es maravilloso, José. Estamos construyendo un camino juntos, uno en el que ambos podemos ser quienes somos, sin miedo a deshonrar a nuestras familias». Se miraron fijamente, y él pudo ver en sus ojos el reflejo de todo lo que habían superado. «He decidido que quiero utilizar mi arte para hablar de esto», dijo José, inspirándose. «Quiero crear algo que celebre nuestras culturas, una mezcla de lo que ambos somos». La idea brotó con naturalidad, resonando con sus corazones entrelazados. La emoción que experimentaban juntos era palpable. «Eso suena increíble», respondió Itzel con fervor. «La historia de nuestros pueblos puede ser una fuerza unificadora, y su alcance podría ir más allá de nosotros. ¿Te imaginas a otros viendo nuestra historia y sintiendo lo que sentimos?» José asintió, sintiéndose impulsado por la visión de lo que podrían crear juntos. «Esto es solo el principio, no solo para nosotros, sino para aquellos que se sienten atrapados entre mundos. Podemos mostrarles que, aunque la tradición puede ser una parte importante de nuestras vidas, no tienen que definirnos en su totalidad». A medida que avanzaba su conversación, cada idea que compartían parecía abrir nuevas puertas para ambos. José comenzó a trazar en su mente los colores, las formas y la narrativa que deseaba plasmar en su obra. El arte había sido su modo de expresarse, pero ahora se convertía en un medio, a través del que podría canalizar un mensaje de amor y aceptación que resonara fuera de ellos. «Si creamos algo con significado, podríamos inspirar a otros», sugirió Itzel, su voz vibrada con energía. «Nuestra historia puede ayudar a que otros comprendan que la mezcla de culturas es lo que nos hace fuertes. Desde la mirada apache hacia la celebración de la vida,
hasta la resiliencia que tú y yo llevamos en nuestra sangre. Esa noche, cuando regresó a casa, el corazón de José latía con energía renovada. Las preocupaciones que lo habían atormentado por tanto tiempo habían perdido su poder. Había encontrado en Itzel no solo una compañera, sino un par, alguien con quien colaborar, unirse y celebrar. Estas ideas resonaban en su mente mientras se preparaba para compartirlas, listas para dar forma a un futuro que antes le parecía inalcanzable. La llegada a su rancho se sentía diferente. Las sombras de las expectativas familiares eran ahora sombras que había aprendido a navegar. Lo más importante era la luz que había encendido en su vida, la de Itzel, una luz que prometía calidez y guía en su nuevo camino. Sentía que cada paso lo estaba acercando a la mejor versión de sí mismo. El tiempo pasó, y José trabajó incansablemente en sus obras. Finalmente, organizó una pequeña exposición en un lugar local, un espacio donde podía compartir su arte con todos, incluyendo a su familia. Con el apoyo incondicional de Itzel, todo se sintió posible. Los rostros de sus padres se iluminaron con orgullo mientras contemplaban las piezas que contaban su historia, sus luchas, sus esperanzas y su amor. La conexión que había cultivado con Itzel había florecido en una nueva dimensión. Ambos se dieron cuenta de que su amor no era solo sobre ellos, sino sobre el impacto que podían generar en otras vidas. José había conquistado el desafío más significativo: ser auténtico y abrazar su identidad completa. Se mantenía firme en su propósito y su arte, tanto una liberación personal como una invitación universal hacia el entendimiento y amor entre diversos mundos. Mientras la exposición culminaba y la gente compartía sus impresiones, José se sintió satisfecho. No solo había logrado un espacio para su historia y su amor, sino que había comenzado a sanar las heridas ancestrales al construir puentes en lugar de muros. Con esa plenitud en el alma, miró a Itzel, y ambos supieron que este era solo el comienzo. Su amor estaba destinado a ser un faro para otros, demostrando que el amor verdadero puede abrir puertas y derribar barreras. El viaje que había comenzado en la incertidumbre, ahora se proyectaba hacia un futuro lleno de luz, amor y esperanza. Ahora, tú, querido lector, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y que más personas puedan vivir esta transformación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos escuchar tu voz. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a estas historias de superación personal. Hagamos que el mundo escuche nuestras historias.